El día de hoy vamos a hablar de la ley de Ohm y de la ley de Watt. Comenzando por la ley de Ohm, esta es la relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado entre ellos. El físico alemán Georg Simon Ohm fue el primero en demostrar experimentalmente esta relación. Él descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal. El descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. La ley de Ohm está expresada en forma de ecuación como V es igual a R por I, en donde V es el potencial eléctrico en voltios y I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms. Este es el triángulo de Ohm, donde observan las reacciones entre voltaje, corriente y resistencia. Para entender estos triángulos necesitamos aclarar conceptos sobre carga, corriente y voltaje, los cuales explicaremos a continuación. Vamos a comenzar con los conceptos claves de la ley de Ohm. Comencemos por la carga, en donde la fuente de esta reside en la estructura atómica. La carga de un electrón es la unidad básica de la carga. La medida para la carga es el coulomb, que se expresa con una C mayúscula. Esto fue en honor al físico francés Charles Austin de Coulomb. La carga de un electrón es igual a 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto significa que una carga de un coulomb es igual a la carga de 6,25 por 10 a la 18 electrones. Los aspectos importantes de la ley de Ohm está la corriente. La corriente es el flujo de carga a través de un conductor por unidad de tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperios, la cual se representa con una A mayúscula. Un amperio es igual al flujo de un coulomb por segundo. Y por último, vamos a hablar del voltaje, el cual básicamente es lo que hace que la corriente fluya. El voltaje puede ser comparado con el flujo del agua, ya que el agua siempre va a fluir a un punto en donde haya menos presión en donde estaba. Es por eso que cuando tenemos la llave del baño cerrada, el agua no fluye porque la presión es la misma. Sin embargo, cuando abrimos la llave del baño, hay una diferencia de presión, lo que hace que el agua fluya hacia la dirección en donde haya menos presión y hace que salga agua de la canilla. Asimismo es con el voltaje. Para finalizar, vamos a hablar de la ley de Watt, la cual establece que la potencia eléctrica suministrada por un receptor es directamente proporcional a la tensión de la alimentación del circuito y a la intensidad que circule por él. En la potencia eléctrica se mide en vatios, y esto fue en homenaje a James Watt, quien realizó los trabajos que llevaron al establecimiento de los conceptos de potencia y dictó la llamada ley de Watt. En la ley de Watt nos dice que P es igual a V por I, en donde P es la potencia en vatios, V es la tensión en voltios y I es la intensidad. Para finalizar, vamos a hablar de la unidad de medida de la potencia, la cual es el vatio y se representa con la letra W en mayúscula. Y esta es equivalente mecánicamente a el julio sobre segundo. Esto quiere decir que un julio sobre segundo es igual a un vatio. Y un vatio es la potencia de un receptor que consume un amperio cuando se le aplica una tensión de un voltio.